¿Sabías que lo que estás a punto de ver no comenzó en Jerusalén, sino 500 años antes? Imagina por un momento una ciudad rota, silenciosa, con muros caídos y corazones sin esperanza. Así estaba Jerusalén cuando un hombre llamado Zacarías levantó su voz. Pero no hablaba desde el presente, hablaba desde la eternidad, porque en medio del polvo Dios le mostró una escena futura, precisa, innegable. Y entonces declaró algo que nadie podía comprender. Tu rey vendrá a ti. No un líder cualquiera, no un político, no un guerrero, tu rey. Pero lo que dijo después rompió toda lógica humana. Ese rey no vendría con fuerza, vendría con humildad. No vendría con espada, vendría con paz. Y aquí es donde todo cambia. Porque mientras el mundo esperaba poder, Dios estaba revelando propósito. Detente un segundo y piensa esto. ¿Qué clase de rey decide entrar en la historia sin imponer miedo, sino despertando amor? Zacarías vio algo que su generación no pudo entender, pero tú, hoy, estás a punto de verlo con claridad. Ahora escucha esto con atención, porque aquí está el detalle que lo cambia todo. Zacarías no solo dijo que vendría un rey, dijo cómo vendría. Humilde y cabalgando sobre un pollino. En ese tiempo, eso no tenía sentido. Ningún rey hacía eso. Los reyes conquistaban montados en caballos de guerra, animales imponentes, símbolo de dominio, de autoridad, de poder militar. Pero un asno era diferente. Era común, sencillo, silencioso. Era el animal de los que no venían a conquistar, sino a servir. Y aquí está la revelación que muchos pasaron por alto. Jesús no vino a imponer su reino, vino a establecerlo en el corazón. Mientras el pueblo esperaba un libertador político, Dios envió un Salvador eterno. Y tal vez hoy, tú también has estado esperando a Dios de una forma, pero Él quiere llegar a tu vida de otra. No con ruido, sino con paz. No con fuerza, sino con propósito. Porque el reino de Dios nunca se impone, se revela. Pero hay algo aún más profundo, algo que Zacarías declaró y que cambia completamente la historia. Dijo que ese rey sería justo y salvador. Justo, perfecto, sin error, sin pecado, completamente alineado con la voluntad de Dios. Y salvador, alguien que viene a rescatar, a restaurar, a devolver lo que parecía perdido. ¿Salvar de qué? Porque el pueblo pensaba en Roma, pensaba en opresión, pensaba en política. Pero Dios estaba hablando de algo mucho más profundo, mucho más urgente. Salvar del pecado, de la muerte, de esa separación silenciosa que rompe el alma. Ese rey humilde no venía a cambiar un sistema, venía a transformar el corazón humano. Y quizá hoy, sin darte cuenta, esa misma necesidad sigue viva dentro de ti. Durante 500 años, esa profecía quedó suspendida en el tiempo, como un eco, esperando su cumplimiento. Generaciones pasaron, imperios cayeron, pero esa palabra seguía viva. Hasta que un día, en una entrada que parecía sencilla, todo se cumplió exactamente como fue escrito. Jesús entrando en Jerusalén sobre un pollino, no como un conquistador, sino como el cumplimiento perfecto del plan de Dios. Y en ese momento, el cielo y la tierra estaban alineados, aunque muchos no lo sabían. La multitud gritaba, «Hosana», pero no entendía completamente lo que estaba sucediendo. Porque no estaban viendo solo a un hombre, estaban viendo la revelación del amor de Dios en su forma más poderosa, la humildad. Y aquí está lo más impactante. Ese momento no fue solo historia, es una invitación. Porque así como Jesús entró en Jerusalén, hoy quiere entrar en tu vida. No con imposición, sino con propósito. La pregunta es, ¿lo vas a reconocer o también pasará frente a ti sin que entiendas quién realmente es? Durante más de 500 años, el silencio parecía ensordecedor. Generaciones enteras nacieron, vivieron y murieron aferradas a una promesa. Una profecía escrita siglos atrás que hablaba de un rey, pero no de cualquier rey. Uno diferente. Uno que traería paz, pero también sacudiría todo lo conocido. Bajo el dominio de imperios como Persia, Grecia y Roma, el pueblo judío se preguntaba una y otra vez, ¿cuándo vendrá?
Habían visto levantarse falsos libertadores, hombres que prometían gloria, que reunían multitudes, pero que terminaban cayendo en el campo de batalla, dejando tras de sí decepción y más dolor. El corazón del pueblo estaba cansado. Ya no querían discursos, querían evidencia, querían una señal clara, innegable, algo que no dejara lugar a dudas. Y en medio de ese cansancio colectivo algo estaba a punto de cambiar. Porque cuando la esperanza parece apagarse, es cuando Dios está más cerca de actuar. Era domingo año 33 de nuestra era. Un día que parecía común, pero que estaba escrito en la eternidad. Jesús de Nazaret caminaba hacia Jerusalén como lo había hecho muchas veces antes. Pero esta vez no era igual. Había una intención diferente en cada paso, un propósito que no podía ser detenido. Ese día no entraría en silencio. Ese día cada movimiento suyo cumpliría una profecía de más de 5 siglos. Desde Betania, el camino descendía suavemente hacia la ciudad santa, y mientras avanzaba, el cielo parecía contener la respiración, porque lo que estaba por suceder no era solo un evento histórico, era el cumplimiento exacto del plan de Dios. Y lo más impactante es que muchos lo estaban viendo, pero pocos lo estaban entendiendo. Desde Betfagé, en la ladera del Monte de los Olivos, la vista era impresionante. Jerusalén brillaba bajo el sol, sus murallas de piedra reflejaban la luz, y el templo de Herodes se alzaba majestuoso. Pero debajo de esa belleza había tensión. Miles de peregrinos llenaban las calles, la ciudad había multiplicado su población. El aire estaba cargado con el aroma del pan sin levadura y el incienso, y con una expectativa que se sentía en cada rincón. Voces en distintos idiomas, pasos apresurados, miradas inquietas. Todos sabían que algo estaba pasando, porque días antes un hombre había hecho lo impensable. Había llamar a un muerto y éste había salido de la tumba. Lázaro. Y ahora la pregunta recorría la ciudad como fuego. ¿Será él? Mientras tanto, las autoridades religiosas no sentían esperanza, sentían miedo. Porque sabían que si esto se salía de control, Roma no dudaría en aplastar todo. En medio de esa atmósfera cargada, Jesús se detuvo. Miró a 2 de sus discípulos directamente a los ojos, y les dio una instrucción que parecía desconcertante. Vayan a la aldea que está enfrente, encontrarán un pollino atado, uno que nadie ha montado. Desátenlo y tráiganmelo. Silencio. Confusión. ¿Un pollino? No un caballo de guerra, no una señal de poder visible, sino un animal humilde. Pero había algo más, algo que no era casualidad, en el cual ningún hombre ha montado. Esa frase lo cambiaba todo, porque en la ley, lo que se apartaba para Dios debía ser puro, sin uso previo, sin contaminación. No era solo un detalle, era una señal. Jesús no estaba improvisando, estaba cumpliendo cada palabra con precisión divina. Y aunque ellos no lo entendían completamente, obedecieron. Porque a veces, el propósito de Dios no se comprende de inmediato, pero se revela en la obediencia. Desde las puertas de la ciudad, los fariseos observaban, sus rostros tensos, sus manos cerradas, sus corazones inquietos. No podían aceptar lo que veían, porque lo que estaba pasando rompía su control, desafiaba su sistema, exponía su dureza espiritual. Y entonces avanzaron entre la multitud, no con adoración, sino con rechazo, porque cuando la verdad se manifiesta, no todos la celebran. Maestro, reprende a tus discípulos. Sonaba como una sugerencia, pero era una orden. Querían que Jesús detuviera ese momento. Querían controlar lo incontrolable. Pero cuando Dios decide manifestarse, no hay autoridad humana que pueda detenerlo. Jesús los miró, y en sus ojos no había enojo. Había algo más profundo, una claridad que atravesaba el alma. Y entonces habló: si ellos callaran, las piedras clamarían. No era metáfora, era verdad. Era una declaración absoluta. La creación misma reconocía a su Creador. Si los hombres no lo hacían, la tierra lo haría. Nada puede permanecer indiferente. Ese momento era el cumplimiento exacto de una promesa divina, escrita siglos atrás, ahora viva, tangible, imparable, y allí estaba, tal como había sido anunciado.
justo, salvador, humilde, montado sobre un pollino. No faltaba ningún detalle. El rey había llegado, pero no como muchos esperaban, sino como realmente necesitaban. Dios envía lo que necesitamos para ser transformados. La multitud gritaba más fuerte, las palmeras ondeaban, el ambiente vibraba de emoción. Todo parecía perfecto, triunfal, victorioso. Pero justo en ese punto, cuando todos pensaban que el clímax había llegado, Jesús hizo algo que nadie esperaba. Jesús se detuvo y lloró, no en silencio, no discretamente. Lloró con dolor profundo. Su cuerpo temblaba, su voz se quebraba. El rey, llorando, mientras todos celebraban, él veía algo diferente, porque a veces, lo que nosotros celebramos, Dios lo mira con tristeza. La multitud veía un momento de gloria, pero Jesús veía rechazo. Ellos veían coronación, él veía crucifixión. Ellos gritaban, «Sálvanos ahora», sin entender cómo vendría esa salvación. Y en medio de ese contraste, Jesús lloraba, porque sabía que muchos de los que gritaban ese día, días después guardarían silencio, o incluso rechazarían al mismo que estaban proclamando. Desde las puertas de la ciudad, los fariseos observaban, sus rostros tensos, sus manos cerradas, sus corazones inquietos, no podían aceptar lo que veían, porque lo que estaba pasando rompía su control, desafiaba su sistema, exponía su dureza espiritual, y entonces avanzaron entre la multitud, no con adoración, sino con rechazo. Porque cuando la verdad se manifiesta, no todos la celebran. Algunos intentan silenciarla. Maestro, reprende a tus discípulos. Sonaba como una sugerencia, pero era una orden. Querían que Jesús detuviera ese momento, que negara lo que estaba ocurriendo, que apagara el fuego que había comenzado. Querían controlar lo incontrolable. Pero cuando Dios decide manifestarse, no hay autoridad humana que pueda detenerlo, porque lo que viene del cielo no depende de la aprobación de la tierra. Jesús los miró, y en sus ojos no había enojo. Había algo más profundo, una claridad que atravesaba el alma. Era la mirada de alguien que ve el final desde el principio, que entiende lo eterno en medio de lo temporal. Y por un instante, el tiempo pareció detenerse, porque esa mirada no solo los confrontaba a ellos, también nos confronta hoy a nosotros. Y entonces habló, si ellos callaran, las piedras clamarían. No era metáfora, era verdad, era una declaración absoluta, porque lo que estaba ocurriendo no era opcional, era inevitable. La creación misma reconocía a su creador. Si los hombres no lo hacían, la tierra lo haría, porque cuando Dios se revela, toda la existencia responde. Nada puede permanecer indiferente. Ese momento no dependía de la multitud, ni de los discípulos, ni siquiera de la voluntad humana. Era el cumplimiento exacto de una promesa divina, escrita siglos atrás, ahora viva, tangible, imparable. Ni el miedo, ni la religión, ni el poder político podían detener lo que Dios había determinado. Porque cuando llega el tiempo de Dios, todo se alinea, incluso lo imposible. Y allí estaba, tal como había sido anunciado, justo, salvador, humilde, montado sobre un pollino. No faltaba ningún detalle. Cada paso, cada gesto, cada símbolo, confirmaba lo mismo. El rey había llegado. Pero no como muchos esperaban, sino como realmente necesitaban. Porque Dios no envía lo que queremos, envía lo que necesitamos para ser transformados. La multitud gritaba más fuerte, las palmeras ondeaban, el ambiente vibraba de emoción. Todo parecía perfecto, triunfal, victorioso, pero justo en ese punto, cuando todos pensaban que el clímax había llegado, Jesús hizo algo que nadie esperaba, algo que rompió la escena, algo que reveló la verdad. Jesús se detuvo y lloró, no en silencio, no discretamente. Lloró con dolor profundo. Su cuerpo temblaba, su voz se quebraba. El rey, llorando.
mientras todos celebraban. Él veía algo diferente, porque a veces, lo que nosotros celebramos, Dios lo mira con tristeza, cuando no entendemos el verdadero propósito. La multitud veía un momento de gloria, pero Jesús veía rechazo. Ellos veían coronación, Él veía crucifixión, ellos gritaban «Sálvanos ahora», sin entender cómo vendría esa salvación. Y en medio de ese contraste, Jesús lloraba, porque sabía que muchos de los que gritaban ese día, días después guardarían silencio, o incluso rechazarían al mismo que estaban proclamando. Ni siquiera los discípulos, los que caminaron con Él día tras día, lograron entender lo que estaba pasando en ese momento. Lo vieron abrir ojos, levantar muertos, calmar tormentas, y aún así, ese día no comprendieron completamente, porque hay momentos en los que Dios está obrando frente a nosotros y no lo entendemos. Solo vemos fragmentos, piezas sueltas, escenas sin explicación. Pero todo cambió después. Cuando la tumba quedó vacía, cuando lo vieron resucitado, cuando la muerte fue derrotada, entonces todo encajó. Entonces recordaron cada palabra, cada gesto, cada detalle. Por eso el pollino, por eso el llanto, por eso permitió que lo llamaran rey. Y lo que antes parecía confuso, se volvió perfecto. Porque Dios no improvisa, Dios conecta. Lo que hoy no entiendes, mañana será evidencia de su control. Detente un momento, respira, y escucha esto con el corazón. Porque esta historia no se quedó en el pasado. No ocurrió hace solo 2000 años. Esta historia te está hablando hoy. Está atravesando el tiempo y tocando directamente tu vida. Así como Jesús entró en Jerusalén, entra en tu vida. En situaciones, en decisiones, en procesos que no entendemos. La pregunta no es si Él viene, porque Él siempre viene. ¿Lo estás reconociendo? ¿Estás entendiendo lo que Dios está haciendo en tu vida ahora mismo? El mayor error es que nosotros no lo reconozcamos cuando se manifiesta. Mateo dice que toda la ciudad se conmovió. No fue algo pequeño. Fue una sacudida espiritual, una interrupción divina en la rutina humana. Las calles se llenaron, las conversaciones se detuvieron, y una pregunta comenzó a correr de boca en boca. ¿Quién es este? Esa misma pregunta sigue viva hoy. Algunos respondían que era un profeta, un maestro o un hombre bueno, pero todas esas respuestas se quedan cortas. Jesús no vino solo a hablar de Dios. Él era Dios acercándose al hombre. No era solo un mensajero, era el mensaje hecho carne. La forma en que respondas define no solo lo que crees, sino cómo vives. Este plan fue diseñado antes de la creación del mundo. Antes de que existiera el tiempo o que el ser humano fallara, Dios ya había preparado una respuesta. Un plan de redención perfecto e inevitable. A lo largo de la historia, el plan se reveló en símbolos, sacrificios y palabras proféticas que parecían aisladas, pero estaban conectadas. Ahora, todo convergía en una sola semana. Una semana que parecía ordinaria, pero que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Los profetas vieron partes del plan, pero no el cuadro completo. Zacarías vio al rey entrando humilde. Isaías vio al siervo sufriendo en silencio. Sabían que hablaban de algo glorioso, pero no comprendían el cuándo ni el cómo. Un rey y un sacrificio. Gloria y sufrimiento. Parecía contradictorio e imposible de unir. Pero en Dios, lo imposible no se contradice, se complementa. Su plan es más grande que nuestra comprensión. El misterio finalmente se reveló, no en un trono, sino en una cruz. El rey reinaría, pero no como los hombres esperaban, no con poder político o fuerza militar, sino con amor sacrificial. Lo que parecía debilidad era la mayor demostración de poder. Entregar la vida cuando tienes el poder de evitarlo es la forma más alta de autoridad. Jesús no fue vencido. Se entregó voluntariamente. El Domingo de Ramos fue la proclamación pública. Pero el Viernes Santo sería la revelación más profunda del amor de Dios. Ese mismo Jesús, que fue recibido con gritos de alegría, sería rechazado con violencia. Esa misma multitud cambiaría su voz.
Y ese rey sería levantado en una cruz de madera, áspera e incomprensible. Pero ahí se estaba gestando la victoria más grande. Lo que parecía el final era el comienzo de algo eterno. Ese pollino, tan sencillo e ignorado, tenía un significado profundo. Jesús, puro y sin mancha, fue apartado para un propósito eterno. Nada fue casualidad. Todo estaba conectado en la historia de Dios. La multitud quería libertad política, pero Jesús ofrecía libertad espiritual. Querían cambiar su entorno. Dios quería transformar sus corazones. 5 días bastaron para que todo cambiara de hosana a crucifícale. Eso revela la fragilidad del corazón humano ante las emociones. Pero Jesús permaneció igual. No cambió su misión ni alteró su camino. Su propósito dependía del plan eterno de Dios. Él sabía cada detalle, cada traición, cada clavo. Y aún así, avanzó. No fue un accidente, fue una decisión eterna. Jesús fue un rey que eligió entregarse, transformando la cruz en el puente hacia la vida eterna. El amor se mide por sacrificio. Esta historia continúa hoy contigo. Jesús sigue tocando puertas, hablando al corazón y llamando en el silencio de tu vida. ¿Lo reconocerás? El tiempo de tu visitación a veces llega en silencio. Reconocerlo puede cambiarlo todo, tu presente y tu eternidad.